Cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos sobre las metodologías activas, criterios de selección. Este grupo está conformado por Diego Mauricio Morales, Joana Tatiana Ortiz y quien les habla es Ana Karina Fernández. Bueno, las metodologías activas, vamos a hacer un recorrido sobre primero la definición, luego la caracterización y luego implicaciones de ella. En la definición tenemos a Fernández y Simón 2022, donde nos hablan que es un proceso interactivo de comunicación y profesor, estudiante, 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 recurso. Entonces, como podemos denotar, pues ahí como se establece como un acto dialógico entre todos los actores, además de su contexto. Para Luelmo 2018 es una enseñanza centrada en el estudiante y el desarrollo de competencias. Entonces, aquí podemos ver cómo se privilegia al estudiante como el centro del aprendizaje, donde se debe promover la participación activa y el compromiso del estudiante en su proceso de aprendizaje. Otra cosa, una de estas estrategias es concebir el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. Y por último, a Montaner y otros, 2020, donde la definen como el futuro en el panorama educativo, por lo que suponen para el desarrollo integral del estudiante, del alumnado y sus potencialidades. Entonces aquí podemos ver primero que nos hablan de una integralidad, ya dejar de hablar de una educación segmentada, no, hablan de una parte integral y que además cumpla con esas exigencias de este mundo actual, ¿sí? Una educación pues a la vanguardia. Bueno, luego vamos a hacer un recorrido en toda esa parte de las características que tienen las metodologías activas. La primera de ellas es aprender a aprender. Y esta pues hace mucha referencia en el desarrollo de la capacidad del estudiante para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su rendimiento y el control de sí mismos. Esto implica también la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y se actúa consecuentemente. Se autorregula el propio proceso de aprendizaje mediante estrategias flexibles y apropiadas. Se transfieren y adoptan pues, frente a otras situaciones. Es una de las competencias pues, más trascendentales, podríamos decir, porque es que esta genera un impacto muy importante en varios aspectos. Es que ellos puedan reflexionar sobre esa parte, sobre lo que ellos hacen. Otra de las características es fortalecer la autonomía. Nosotros pudimos denotar en la pandemia que es esta parte de autonomía, bueno, teniendo en cuenta pues las características de nuestro contexto en rural, pues estaba muy floja. Nuestros estudiantes estaban careciendo de esta parte de autonomía y eso hace parte pues también de esa reflexión de nosotros como maestros que luego lo vamos a poder ver en las implicaciones. Pero bueno, continuando con las características, fortalecer autonomía es adquirir la capacidad de tomar decisiones, donde se pueda decidir, actuar, pensar y realizar por sí mismos, creando independencia y sobre todo la iniciativa propia, al dar opciones mínimas de decisión y así tener la responsabilidad y el sentido crítico. Es muy importante. Otra de las características es el trabajo cooperativo, que es un modo de entender la tarea de enseñanza-aprendizaje que pone el énfasis en el papel del estudiante como responsable y protagonista, así como lo decía ahorita Luelmo, en su propio proceso de aprendizaje, así que entiende que quienes se responsabilizan, pues aprenden más y aprenden en comunidad, en interacción constante, recordando siempre que somos seres sociales. Otra de las características es la evaluación formativa y auténtica. ¿Sí? Hace mucho tiempo venimos hablando de una evaluación formativa auténtica, sin embargo, pues allí nosotros todavía se tiene que irle trabajando, porque esta constituye a una instancia destinada a mejorar la calidad y el nivel de los aprendizajes. La evaluación formativa parte de la misma noción del aprendizaje como un proceso de creación de significado. Es importante que nosotros aprendamos a aprender, fortalezcamos la autonomía, el trabajo cooperativo y las demás características para poder alcanzar una evaluación formativa. De lo contrario, la evaluación pierde su norte porque la evaluación es constante, la evaluación no se hace al final. Otra de las características es propiciar el pensamiento crítico. Y aquí pues es muy importante, es la habilidad que tiene como objetivo encontrar la verdadera esencia del asunto
es poder llegar a juzgar, a evaluar aquello que por más real que a nosotros nos parezca, pues poderla revisar, obtener la información que respalde las verdades, promover en definitiva el pensamiento propio. Esa es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de todos los razonamientos. Y esta característica pues no es nueva, esta característica tiene se remonta por allá en la antigua Grecia, por ejemplo Sócrates con la mayéutica, Platón con la dialéctica, Aristóteles con la retórica, o sea, esto viene desde hace mucho tiempo, pero es importante que ahora de verdad le podamos apuntar a toda esa parte desde esta misma metodología activas. Otra de las características es favorecer la motivación, es impulsar la curiosidad. Nosotros somos seres muy curiosos y los estudiantes también. Esto hace que podamos avanzar en la vida, nos estimula a aprender, a mejorar y a establecer y cumplir nuevos objetivos o nuevos propósitos de vida. O sea, es importante que nosotros podamos establecer todo esto y que esta característica de motivación no la dejemos a un lado. Dentro de las metodologías activas es muy importante que nuestros estudiantes estén motivados. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos llegar a conseguir que esos aprendizajes y todo lo que se hablaba ahorita de calidad, de mejorar, de reflexión de su aprendizaje, que sea un aprendizaje, no solamente que la evaluación sea auténtica, sino también un aprendizaje auténtico, que tenga significado? Otra de las características es la integralidad curricular, ¿sí? Esta debe ser un marco organizacional curricular, y eso nos lo decía ahorita Montaner. De este modo se produce un currículo, se puede producir un currículo transformador de las relaciones con los saberes y entre las personas en la escuela. Es importante no hablar más de una segmentación dentro de la escuela, dentro de esos currículos. Y por último, la característica de desarrollar habilidades comunicativas. Si bien es cierto, hablábamos de características como de trabajo cooperativo, de reflexionar, de pensamiento crítico, pues es necesario que nosotros desarrollemos vamos a desarrollar esas habilidades comunicativas de habla, de escucha, de lectura y de escritura, porque cada una de estas habilidades en el proceso comunicativo se manifiesta mediante elementos que interactúan holísticamente, y estas son esenciales para facilitar la convivencia y el conocimiento entre pares. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje auténtico, pues requiere que nosotros trabajemos con el otro, porque somos seres sociales, lo decía ahora también los autores en su definición. Ahora pasaremos por las implicaciones. Una de las implicaciones es la reflexión de la praxis pedagógica, que es poder reflexionar en eso que nosotros hacemos. Y vale resaltar en este momento a Villasmil 2016, que él destaca la importancia de la reflexión como un elemento fundamental para promover transformaciones que permitan la mejora continua de la educación. En ese momento que se comprende y se toma conciencia del papel, la necesidad de realizar una práctica coherente le transforma, y eso es inevitable. Cuando nosotros como maestros hacemos esta reflexión desde nuestra práctica pedagógica, eso transforma. Y eso es inevitable, eso es ineludible. Es importante que eso se viva dentro de las aulas, dentro de estas metodologías activas, porque la reflexión de nuestra práctica es la que permite realmente que vayamos a ese punto y ese propósito que decíamos ahorita sobre esos aprendizajes auténticos. Otra implicación es el cambio de roles en el aula. El cambio de roles transforma de manera momentánea y al estudiante en docente, y esto permite que sean capaces de autodirigirse, autoevaluarse, automonitorearse, y tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver situaciones, ser empáticos, ser flexibles, creativos, responsables. Todo esto en lo que nosotros hablábamos ahorita dentro de las características. O sea, nosotros si trabajamos con el otro y aprendemos con el otro, porque así podemos aprender mucho más, entonces pues necesitamos tener que hacer esa parte de cambio de roles. Otra implicación es el cambio de paradigma pedagógico y didáctico. Aguerrondo
1993, plantea que un nuevo paradigma, tanto pedagógico como didáctico, implica cambiar básicamente la ecuación conocimiento-docente a estudiante, pasando de los saberes a las competencias. Es necesario empezar a pasar a ese desarrollo de las competencias. Eso solo será posible si tomamos conciencia, rediscutimos y definimos los ejes básicos que subyacen a las exigencias de una educación actual, que otra vez nos lo hablaba esa parte Montaner en la definición. Y por último, tenemos el desarrollo de competencias, que es lograr que nuestros estudiantes sean capaces de llevar el conocimiento a la realidad que les rodea, que aprendan de una manera muchísima más práctica. Bueno, y no podría irnos sin resaltar ahorita a Rodríguez. Textualmente, el cambio en la cultura escolar requiere no solamente la adopción de concesiones críticas frente a las verdades absolutas que han dominado en la esfera educativa, sino también a la cualificación permanente en las formas de trabajo adaptadas por docentes y alumnos, haciendo del contexto escolar un espacio propicio al despliegue de las potencialidades humanas. En esta parte de la exposición vamos a hacer una clasificación de lo que son las metodologías activas, una descripción. La primera de ellas es el aprendizaje basado en proyectos, una metodología que permite a través de preguntas, problemas, retos, permite que haya un trabajo de cooperación entre los estudiantes. Es una estrategia que busca enseñar desde la incertidumbre. También busca generar autonomía en los estudiantes. Esta estrategia es importante porque permite que los estudiantes se acerquen al currículo con un sentido, con un significado. Está centrada en el saber hacer. El aprendizaje basado en proyectos abre la escuela al entorno, incorpora nuevos materiales, nuevas fuentes, facilita el empoderamiento de los mismos y además cambia el rol de los estudiantes porque los convierte en protagonistas y el maestro se convierte en un guía, en un acompañante. El desarrollo de un proyecto es una socialización muy satisfactoria porque no solamente es hacia adentro el ejercicio, sino que permite, como ya lo dije, agentes externos en este ejercicio pedagógico. También tenemos dentro de la clasificación de las metodologías activas a la clase invertida o aula invertida, la cual permite fortalecer la autonomía también, porque todas estas metodologías activas, pues justamente lo que hacen es cambiar el rol de maestro-estudiante. En este caso de la metodología del aula invertida es una metodología disruptiva porque rompe y cuestiona con los métodos tradicionales. El docente nuevamente se convierte en un rol, en un acompañante, en un guía a los estudiantes que lo que hace es proponer temas de debate. Lo que hace es proponer al estudiante que resuelva dudas, que reformule. Y el estudiante lo que hace aquí es con los debates, con las propuestas de aprendizaje, se pone en el foco de su interés, es decir, que el aula invertida tiene como pilar a los intereses de los estudiantes. Una de sus grandes ventajas es que el aula invertida, al ser una metodología que pone al estudiante a trabajar fuera del aula, entonces esto le genera una motivación al estudiante y esa es una de sus ventajas. También es importante resaltar que el estudiante consulta fuera del aula y lleva al
al aula, lo que hace es llevar al aula información para luego debatir y poder resolver dudas e inquietudes en compañía de sus estudiantes y por supuesto con la orientación del maestro. Para que esta metodología sea exitosa, se requiere no solo el cambio de rol de estudiante-maestro, sino también el rol de las familias. Aquí va a haber una familia, que esté siempre rodeando y cerca al estudiante. Es importante el papel de las familias por la consulta externa. La tecnología también es clave y por supuesto sin cooperación pues no habría aprendizaje. Y hablando de cooperación, pues la siguiente clasificación es el aprendizaje cooperativo, la siguiente metodología es el aprendizaje cooperativo. Esa estrategia propone actividades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de habilidades comunicativas. Es un método pedagógico que promueve la enseñanza a través de la socialización de los estudiantes. Interacción, socialización, interdependencia, responsabilidad y autoevaluación son las virtudes del aprendizaje cooperativo, el que se recomienda que sea en grupos pequeños pero heterogéneos, ¿sí? Es decir, que en estas metodologías activas no debe existir homogeneización de los grupos, sino por el contrario, estas metodologías promueven la inclusión de todo tipo de estudiantes. Otra de las motivaciones también o de las desventajas de la metodología activa del aprendizaje cooperativo también es la motivación, también es la cooperación, la comprensión y la convivencia. Es muy importante aquí mencionar la convivencia porque esta metodología, al generar ese trabajo cooperativo, es decir, entre los demás, entre los estudiantes, pues digamos que por orden natural va a mejorar lo que tiene que ver con la convivencia, los niveles de convivencia entre estudiantes. El cuarto método o la cuarta metodología es la gamificación o ludificación del aprendizaje. Esta palabra gamificación viene de la palabra inglesa game, de ahí viene la gamification, en español gamificación, que básicamente significa llevar el juego al aula, es decir, utilizar el juego como estrategia didáctica para movilizar aprendizajes en el aula de clases. Al igual que otras metodologías, la gamificación primero motiva el aprendizaje porque pues obviamente todos los niños quieren jugar y lo que el docente hace en esta metodología es traer en muchas ocasiones los juegos tradicionales ya conocidos y adaptarlos de acuerdo al conocimiento que desee movilizar, ¿sí? Entonces se puede traer cualquier juego tradicional ya conocido y convertirlo en una herramienta que mueva aprendizajes, que mueva conocimientos, que desarrolle habilidades entre estudiantes. Y al igual también aquí una de sus ventajas es la cooperación, el rendimiento, las ganas de superarse porque es un juego, hay competencia y la competitividad también es importante porque hace que el estudiante cada vez quiera ser mejor o obtener un mejor puntaje. Y por supuesto, muchas de estas técnicas que son parte de la metodología de la gamificación tienen que ver con el manejo y uso de las herramientas de la tecnología TICS. Así como se pueden adaptar juegos tradicionales en un espacio, en un contexto donde no haya tecnología, también se puede en un contexto donde la tecnología esté, digamos, a la mano. Allí se puede trabajar diferentes técnicas, plataformas, sitios web que existen para trabajar la gamificación. Y finalmente, exponemos el aprendizaje basado en problemas, una estrategia que permite al estudiante resolver un problema planteado por el profesor después de que el profesor haya indagado con los estudiantes sus curiosidades. Se plantea el problema y
a partir de ese problema, entonces se generan unas estrategias didácticas de investigación, de consulta interna, externa, para buscar darle solución a este problema que de preferencia debe ser un problema real. Esto tiene como ventaja que el estudiante genera autonomía, ante todo, analiza información, analiza datos, implica también aumentación y muchas ganas de aprender y se trabajan habilidades que les van a ser útiles para su vida, ya que el problema debe ser un problema real. Así que el aprendizaje basado en problemas es la quinta metodología de estas metodologías activas que en general todas buscan la cooperación, la motivación, la autonomía y el trabajo cooperativo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a revisar algunos criterios de selección para trabajar sobre las metodologías activas, entendiendo que toda práctica educativa debe tener una planeación previa. Cualquier método, metodología, estrategia de enseñanza-aprendizaje que empleemos como maestros debe tener una actividad previa que es la planeación. Esa planeación debe constar o debe tener en cuenta unos elementos como lo son la característica de los estudiantes. Es importantísimo hacer una caracterización de los estudiantes para poder definir cuál es la estrategia que mejor se adecua a esos procesos que los estudiantes en los cuales se pueden construir los conocimientos de acuerdo a lo que mencionaron mis compañeros. El contexto escolar, las limitaciones, posibilidades, oportunidades que tiene nuestro contexto escolar, los aspectos curriculares, qué elementos vamos a tener en cuenta para llevar, qué elementos conceptuales vamos a tener en cuenta para desarrollar los procesos de aprendizaje, la infraestructura y los recursos disponibles para potenciar nuestra actividad pedagógica. En este sentido, entonces, vamos a tomar los criterios que menciona Fernández en su documento del 2006, que tienen como fundamento conceptual lo que menciona Preyen en 1990. Entonces, el primer criterio son los objetivos, es decir, el alcance que le vamos a dar a las actividades de aprendizaje de acuerdo a la utilización, al empleo de la estrategia en el marco de las metodologías activas. Y esos objetivos están trazados a través de lo que propone la taxonomía de Bloom en objetivos inferiores y superiores. Los inferiores son acciones de pensamiento que tienen que ver con el conocer, comprender y aplicar, mientras que las acciones cognitivas superiores tienen que ver con el analizar, evaluar y crear. En ese sentido, también tenemos que hablar de que esos objetivos que nos vamos a trazar son el alcance o corresponden al alcance de las competencias de aprendizaje que vamos a trabajar con los estudiantes. Para Fernández 2006, entonces, ella sintetiza esta información en una tabla donde hace la ejemplificación. Entonces, de esta manera tenemos que los objetivos inferiores se alcanzan con las lecciones magistrales, o sea, con la clase tradicional. Y los objetivos superiores los tenemos con el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, con el aprendizaje cooperativo y la gamificación. Seguido de este criterio tenemos el trabajo autónomo y continuo, ya que la estrategia que vamos a utilizar debe responder a esa caracterización de mis estudiantes en cuanto al desarrollo de la autonomía y las competencias a través de actividades de aprendizaje puntuales para favorecer la responsabilidad, el trabajo en equipo, la motivación y la autorreflexión. Este criterio se clasifica en débil, mediano y elevado. Cuando tenemos un trabajo autónomo y continuo débil, cuando la clase es magistral y el estudiante es poco activo.
Como decía mi compañera Karina, cuando uno tiene esa capacidad, esa posibilidad de desarrollar esas capacidades de la autonomía y la reflexión de su aprendizaje. Cuando tenemos unas actividades de aprendizaje autónomas y continuas de nivel mediano, en el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. ¿Y cuándo vamos a tener un trabajo autónomo y continuo elevado? En el aprendizaje basado en proyectos, en la gamificación y en la clase invertida, ya que con estas estrategias el estudiante debe de potenciar su autonomía para poder lograr sus aprendizajes. El siguiente criterio tiene que ver con el control el control del estudiante sobre el aprendizaje. Entonces, de acuerdo nuevamente a las características de los estudiantes, es importante trabajar una estrategia que fomente o fortalezca la autoevaluación, la autocrítica, el desarrollo del pensamiento crítico, y con un plan de trabajo que pueda alcanzar esos aprendizajes y darle un sentido a esos aprendizajes. Ese control del estudiante sobre el aprendizaje va a ser una escala de débil, mediano y elevado grado de control. En el débil encontramos la clase magistral, la clase tradicional. En el mediano, el estudio de casos y el aprendizaje basado en preguntas. Y el elevado lo vamos a encontrar en la gamificación, en el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, y en el aprendizaje cooperativo y en la clase invertida. ¿Listo? Bueno, el siguiente criterio es el número de estudiantes. Es muy importante tener en cuenta el número de estudiantes para poder planificar y llevar a cabo la mejor estrategia de acuerdo al número, en tanto se posibilite el desarrollo de las habilidades comunicativas, los roles, el trabajo en equipo, las posibilidades de interacción y retroalimentación en la construcción de esos conocimientos que vamos a trabajar en el aula. Entonces, los grupos se clasifican en pequeño, de 1 a 15 estudiantes, mediano de 15 a 30, grande de 30 a 60 y muy elevado, mayor a 60. Para los grupos pequeños de estudiantes, la estrategia que funciona es la clase invertida. Para los grupos medianos funciona el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y la gamificación. Y para grupos grandes se adecua la clase magistral, teniendo en cuenta también los espacios con los que cuenta el entorno escolar y esas posibilidades que me genera tener esas cantidades de estudiantes específicas. Bueno, con respecto a las horas de preparación, que es el último criterio que menciona Fernández, tenemos el tiempo que se tarda el maestro en planear las actividades de aprendizaje, así como el tiempo de interacción en el aula y la ejecución de las mismas actividades de aprendizaje. Estas horas de preparación se clasifican en pequeño, mediano y elevado. Para el caso de las horas de preparación pequeño, tenemos el estudio de caso y el aprendizaje basado en preguntas, porque es una estrategia que no genera mucho espacio de planeación, pero también porque como son actividades muy puntuales, los estudiantes tienen un tiempo limitado para desarrollarlas. En el caso del mediano está la clase magistral, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, ya que pues esto requiere una planeación, pero por ejemplo en el caso del aprendizaje basado en problemas y proyectos, los estudiantes también retroalimentan esas actividades. Y por último tenemos la clase invertida y la gamificación, ya que el tiempo para planear y buscar, elaborar los recursos es un poco mayor, así como la interacción, porque en la gamificación, por ejemplo, tenemos interacciones
interacciones, o trabajo autónomo, trabajo colaborativo y cooperativo en el caso de que haya juego de roles o que tengan que asumir un rol puntual en las actividades. Y en la clase invertida, porque el maestro debe buscar muy bien las estrategias, las claridades conceptuales que va a trabajar en el aula para poder ejecutar esta estrategia de la clase invertida. Muchas gracias.